Este ejemplo nos dice, una pelota de 125 gramos es arrojada desde una altura de 50 centímetros sobre el suelo a una velocidad de 12.3 metros sobre segundo. Considerando la resistencia del aire, la pelota lleva una rapidez de 9.5 metros sobre segundo cuando su altura es de 2.5 metros. Determina la energía total del sistema, el trabajo de la gravedad sobre el disco, la energía potencial cinética y térmica a 2.5 metros de altura. Ok, vamos a tratar de resolverlo, empezando por el primer inciso, que nos dice la energía total del sistema. Pues aquí te vamos a tener tres tipos de energía, que va a ser la cinética, la potencial y la térmica. Vamos a ver en el punto inicial, tendríamos energía cinética inicial más energía potencial inicial más energía térmica inicial. La energía potencial inicial, ¿cómo la calcularíamos? Pues un medio de la masa de la pelota por la velocidad inicial al cuadrado, donde la masa nos la da 125 gramos o 0.125 kilogramos y la velocidad inicial es de 12.3 metros sobre segundo. Aquí estamos asumiendo que esa velocidad es hacia arriba, le estamos aventando hacia arriba la pelota y entonces tendríamos un medio de 0.125 que multiplica a 12.3. Esto nos da aproximadamente 9.46 joules. Ok. Ahora vamos a calcular la energía potencial inicial. Y esta la calculamos como mgh. La masa de la pelota por la gravedad, por la altura inicial, que el problema nos dice que la altura inicial es 50 centímetros. Por lo tanto, estaríamos calculando 0.125 por 9.81 por la altura inicial 0.5 metros. Esto nos da aproximadamente 0.6. Y por último necesitaríamos la energía térmica inicial, que esta es de 0 joules. ¿Por qué? Porque la pelota no se ha movido, no se ha desplazado, por lo tanto no ha tenido contacto, bueno, resistencia al aire y no ha generado energía térmica. Sumando estos tres valores, vamos a entonces encontrar que la energía inicial del sistema es de 10.07 aproximadamente. Y esta va a ser la energía de nuestro sistema en cualquier instante. Entonces ya tenemos el primer punto, la energía total del sistema. Vamos a ver el segundo punto, el trabajo de la gravedad sobre el disco. Pues nosotros tenemos una ecuación que nos dice que el trabajo que realiza la gravedad es igual al negativo del cambio de energía potencial gravitacional. Entonces, pues aquí simplemente hay que calcular ese cambio de energía potencial gravitacional, que pues sería igual a menos mg por el delta H, el cambio en las alturas. En este caso, pues el cambio de las alturas estaríamos hablando de 2 metros positivo. ¿Por qué? Porque es posición final menos posición inicial. La altura final es 2.5 metros. La altura inicial es 0.5 metros. 2.5 menos 0.5 nos da 2. Entonces, simplemente estaríamos hablando de menos, pues, ¿cuánto es? 0.125. La gravedad por 2 metros. Esto nos daría un trabajo de menos 2.45 joules. Nos da un trabajo negativo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la pelota va subiendo y la gravedad apunta hacia abajo, la fuerza de gravedad. Entonces, desplazamiento y fuerza tienen direcciones opuestas y eso nos da un trabajo negativo. El último inciso nos dice la energía potencial cinética que termina a los 2.5 metros de altura. Pues en este punto, vamos a hacerlo por acá, pues simplemente es calcular las ecuaciones, usar las ecuaciones que ya sabemos con esa altura. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que sería
la energía cinética. La energía cinética final sería igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. En este caso, ¿de cuánto es la velocidad final? Pues el problema nos dice que es 9.5 metros sobre segundos. Por lo tanto, al hacer esa operación, vamos a ponerlo aquí, sería un medio de 0.125 por, ¿cuánto es la altura? La velocidad, 9.5. Nos da 5.64 aproximadamente. Entonces ya tenemos la energía cinética a esa altura. La energía potencial, pues se la calculamos de una manera muy parecida. Energía potencial final, le vamos a llamar, pues sería masa por gravedad por la altura final. En este caso, la altura final es 2.5 metros. Pues ya no voy a escribir todos los valores. Eso pues simplemente nos daría aproximadamente 3.07 joules. Y el último caso, pues vamos a calcular la energía térmica. Entonces no tenemos una ecuación tal cual, pero nosotros sabemos que la energía tiene que ser igual a la cinética final más la potencial final más la térmica final. Y esto tiene que ser igual a 10.07. Por lo tanto, podemos despejar y nos queda que la térmica sería igual a 10.07 menos 5.64 menos 3.07 y esto nos da aproximadamente 1.3 joules. Y entonces, esos serían los resultados de este ejemplo. Tenemos que un bloque de 1.6 kilogramos se une a un resorte con una constante elástica de 1000 newtons sobre metro. El resorte se comprime 2 centímetros y después se libera para que regrese a su posición de equilibrio. Determina la rapidez del bloque cuando el resorte regresa a su posición de equilibrio, en este caso idealmente, y después la rapidez del bloque cuando el resorte regresa a su posición de equilibrio, considerando una fuerza de fricción constante de 4 newtons. Ok, pues son dos ejercicios similares. Vamos con el primero. En el primer caso, donde no tenemos fuerza de fricción, pues solo vamos a tener dos energías involucradas. ¿Cuáles van a ser? La potencial elástica, la del resorte, y la cinética. Entonces, nuestra energía total debe ser igual a la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. Nosotros sabemos que la energía cinética inicial es igual a cero. ¿Por qué? Porque es cuando el resorte está completamente comprimido y va a empezar a empujar al bloque. Entonces hay que calcular nuestra energía elástica. Nuestra energía elástica, pues estaríamos hablando de un medio de K, que es K minúscula, la constante de resorte, por X cuadrada, que es lo que se desplazó, que en este caso estamos hablando de 2 centímetros o 0.02 metros. Al hacer esta operación, pues vamos a obtener que un resultado aproximadamente de 0.2 joules. Entonces, esta sería la energía total de nuestro sistema. Ok. Cuando el resorte ya se expande, pues ya no tiene energía potencial, toda la energía se convirtió en energía cinética, y entonces en el caso final, la energía cinética final va a ser igual a los 0.2 joules, mientras que la potencial final va a ser igual a 0. Nos pide la rapidez de bloque en este instante. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues simplemente despejando la ecuación de energía cinética. Nosotros sabemos que energía cinética es igual a un medio de masa por rapidez al cuadrado. Si queremos la rapidez, la despejamos y tendríamos que rapidez es igual a
dos veces energía cinética sobre masa, y a esto le sacamos la raíz. Esto nos debería dar aproximadamente 1.12. ¿Ok? 1.12 metros sobre segundo. Y este sería el resultado del primer inciso. Ahora, para el segundo inciso, pues es el mismo fenómeno, pero estamos considerando la fuerza de fricción. Entonces vamos a considerar una energía adicional que sería la energía térmica. Con esto tendríamos entonces que la energía total va a ser igual a la energía cinética inicial más la energía elástica inicial más la energía térmica inicial. En este caso, pues el bloque asumimos que no está en movimiento porque está completamente comprimido el resorte. Ahí ese va a ser el punto de partida. Y como no ha habido movimiento, pues no ha habido fricción y no se ha generado energía térmica. Por lo tanto, partimos del mismo supuesto. La energía total tiene que ser los mismos 0.2 joules, que corresponden a solamente la energía potencial elástica del resorte. Sin embargo, cuando vayamos a encontrar la rapidez del bloque, necesitamos encontrar la energía cinética final. En ese caso, la energía final va a ser igual a energía cinética final más energía elástica final más energía térmica final. Despejando, pues vamos a tener que la energía cinética va a ser igual a la energía total menos la elástica menos la térmica. Aquí me faltó poner que esto es igual a la energía total. Ok. Nosotros podemos saber que la energía elástica es igual a cero. ¿Por qué? Porque el resorte ya llegó otra vez a su posición de equilibrio. Entonces simplemente nos quedaría calcular la energía térmica. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues esta energía térmica es la energía que se está produciendo debido a la fuerza de fricción. Sería el inverso del negativo del trabajo realizado por la fuerza de fricción. Y nosotros sabemos que el trabajo va a ser fuerza por distancia. Por lo tanto, podríamos decir que la energía térmica va a ser igual a la fuerza de fricción por la distancia recorrida donde hay fricción, que el problema nos dice que serían 2 centímetros. Estaríamos hablando de 4 newtons por 0.02 metros, y esto nos da 0.08 joules. Muy bien, entonces con eso ya sabemos que la energía total es 0.2, la potencial elástica es 0 y la térmica es 0.08. Eso nos daría entonces que la energía cinética final debe ser de 0.12 joules. Con esto volvemos a aplicar la ecuación para despejar la rapidez y tendríamos que la rapidez final es 0.39 metros sobre segundo. Vemos que es menor que en el caso ideal. ¿Por qué? Porque parte del movimiento que tendríamos en el caso ideal, en esta ocasión, se convirtió en energía térmica. Entonces, estos serían los resultados de nuestro ejemplo. Un bloque de madera con masa de 3.67 kilogramos y densidad de 594 kilogramos sobre metro cúbico será cargado con un bloque de plomo con densidad de 11.340 kilogramos por metro cúbico, de tal manera que flota en el agua con el 88.3% de su volumen inmerso. ¿Qué cantidad de plomo se necesita para lograrlo? Ok, aquí tenemos dos casos. El primer caso, el inciso A, dice colocando el plomo sobre la madera, y el inciso B, colocando el plomo debajo de la madera. Vamos a resolver primero el inciso A. Y vamos a ver, ¿qué tendríamos? Aquí pues estamos, bueno, nos dice primero que está flotando el bloque de madera junto con el plomo. Entonces ya no se hunden, ya no se van para arriba, estamos en equilibrio, por lo tanto la fuerza total es cero. Y podemos ver una suma de fuerzas donde tendríamos la fuerza boyante menos el peso de la madera, que le vamos a llamar Wm, menos el peso del plomo, que le vamos a llamar W plomo,
y todo esto tiene que ser igual a cero. Nos interesa saber cuánto plomo necesitaríamos, entonces podemos despejar el plomo y tendríamos el peso del plomo, pero el peso del plomo lo vamos a escribir como masa de plomo por gravedad va a ser igual a la fuerza boyante menos el peso de la madera. Por último, pues la masa de plomo, la cantidad de plomo, será igual a fuerza boyante menos el peso de la madera sobre la gravedad. Entonces ahora hay que calcular cuál es la fuerza boyante y cuál es el peso de la madera. Bueno, y aquí pues nos dice la aclaración de que el inciso A consiste, si este es el agua, este es nuestro bloque de madera, el bloque de plomo está arriba de la madera. ¿Qué quiere decir eso? Que el 88% de la madera está sumergido, pero el plomo no está sumergido porque está arriba de la madera. Ok, entonces vamos a calcular. Pues creo que primero podemos empezar por el peso de la madera, sería lo más sencillo. El peso de la madera sería igual a masa de la madera por la gravedad. La masa la tenemos 3.67 y la gravedad pues 9.81. Y esto pues nos daría, vamos a ver, aproximadamente 36 newtons. Muy bien. Ahora vamos a calcular cuánto sería el valor de la fuerza boyante. La fuerza boyante, pues dijimos que es la densidad del líquido, en este caso es la densidad del agua, por el volumen desplazado. Bueno, el volumen sumergido es la cantidad de volumen que tenemos sumergido de madera por la gravedad. Ok, la densidad del agua la sabemos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad también, pero no sabemos el volumen sumergido de la madera. Entonces, primero hay que calcular cuánto volumen de madera tenemos. Nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, volumen va a ser igual a masa sobre densidad, que sería la masa de la madera sobre la densidad del agua. No, pero la densidad de la madera, perdón. Esto nos va a dar entonces un volumen aproximadamente 6.18 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Pero ese es el volumen total del bloque de madera. A nosotros solo nos interesa la parte sumergida, que es el 88% de lo que tenemos ahí. Entonces el volumen sumergido es igual a 0.883 por lo que acabamos de calcular. Esto nos da aproximadamente 5.46. Ok, entonces ya tenemos lo necesario para calcular la fuerza boyante. Aplicando esta ecuación y sustituyendo los valores, vamos a encontrar que la fuerza boyante va a ser aproximadamente de 53 newtons. Muy bien, ya por último pues tenemos la fuerza boyante, sabemos el peso de la madera, la gravedad, sustituyendo todos esos valores para calcular la cantidad de plomo que necesitamos, vamos a encontrar que se necesitan, sustituyendo los valores, 1.79 kilogramos de plomo. Ese es el resultado para nuestro inciso A. Ahora vamos a trabajar con el inciso B. Es bastante similar, lo único que cambia es que si este es nuestra agua, aquí está nuestro bloque de madera, el plomo está abajo, pegado al bloque, pero por abajo. Entonces, en esta ocasión, el plomo está completamente sumergido, lo que afectaría a la fuerza boyante.
Ok, entonces vamos a trabajar con esto. Y entonces, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que pues, el sistema está en equilibrio, la fuerza total tiene que ser cero. Y eso nos tendríamos entonces que la fuerza boyante menos el peso de la madera menos el peso del plomo tiene que ser igual a cero. Ok, entonces vamos a tratar de calcular lo que sería la fuerza boyante. La fuerza boyante va a ser igual a la densidad del agua por la cantidad de madera sumergida, vamos a ponerle volumen sumergido, por la gravedad, más la densidad del agua por el volumen del plomo, porque todo el plomo está sumergido, por la gravedad. Entonces, en este caso, la fuerza boyante está compuesta de dos elementos. Una parte corresponde a la madera y una parte corresponde al plomo. Muy bien, pues aquí lo que tenemos que hacer pues, es encontrar, sería el volumen del plomo. Por lo tanto, vamos a sustituir lo que vamos a escribir en nuestra primera ecuación y vamos a tener que densidad del agua por volumen sumergido de madera por la gravedad más densidad del agua por volumen del plomo por la gravedad menos el peso de la madera, que la vamos a escribir como masa de la madera por la gravedad, menos el peso del plomo, que sería la masa del plomo por la gravedad, pero la masa sabemos a su vez que es densidad por volumen, y todo esto sería igual a cero. Entonces aquí lo único que hicimos fue combinar las dos ecuaciones. Porque el peso del plomo lo escribí como densidad por volumen por gravedad, para que nuestra variable sea volumen del plomo, ya que la tenemos en dos lados. Aquí pues lo único que nos quedaría pues, sería despejar. Vamos a despejar y a factorizar. Entonces vamos a factorizar la parte del volumen del plomo. Lo que nos quedaría. Ahora, antes de eso, pues creo que podemos eliminar todas las gravedades. Ya que eliminamos la gravedad, vamos a factorizar el volumen del plomo. Nos va a quedar volumen del plomo por la densidad del agua menos la densidad del plomo. Eso va a quedar de un lado y del otro lado vamos a mandar lo que sería la masa de la madera y la densidad del agua por el volumen de la madera. El último paso del despeje, pues nos quedaría entonces que el volumen del plomo va a ser igual a la masa de la madera menos la densidad del agua por el volumen sumergido de la madera sobre densidad de agua menos densidad de plomo. Ok, entonces aquí lo único que nos queda es sustituir valores. El problema es que la masa de la madera es 3.67, la densidad del agua sabemos que es 1000. El volumen sumergido de la madera ya lo habíamos calculado anteriormente, que era de 5.46. Densidad del agua 3000. Densidad del plomo nos la dan 11.340. Entonces, sustituyendo todos los valores en la ecuación, vamos a obtener que tenemos un volumen de plomo aproximadamente de 1.73. El último paso sería calcular la masa de plomo que corresponde a ese volumen. Estaremos hablando que es densidad de plomo por volumen del plomo. Y esto nos da aproximadamente 1.96 kilogramos. Entonces, este sería el resultado del inciso B. Una tubería colocada de manera horizontal tiene un diámetro de 6 centímetros al inicio y conforme la tubería avanza el diámetro va disminuyendo y queda 4 centímetros al final. Cuando fluye agua por la tubería, la presión al inicio es de 32 kilopascales y al final es de 24 kilopascales.
calcula el flujo de agua que fluye a través de la tubería. Ok, pues aquí pues es un problema donde tenemos, este sería como nuestro diagrama. La tubería está siendo cada vez más angosta, iniciando, como dice, con un diámetro de 6 centímetros y terminando con un diámetro de 4 centímetros. También nos dan las presiones, presión inicial de 32 kilopascales, presión final de 24 kilopascales. Aquí lo que tenemos que hacer es que encontrar el flujo, cuánta agua está circulando. ¿Y cómo podemos encontrar el agua que circula? Pues el área, simplemente es el área de la tubería por la velocidad del líquido que circula en esa área. Entonces lo único que tenemos que hacer es área por velocidad. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Podemos aplicar lo que sería la ecuación de Bernoulli, donde tendremos que un medio de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado en el punto 1, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura en el punto 1, más la presión en el punto 1 tiene que ser igual a un medio de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado en el punto 2, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2, más la presión en el punto 2. Ok, entonces nosotros necesitamos la velocidad. Cualquier velocidad porque tenemos el área en los dos lados. Entonces tenemos que despejar, escribir una velocidad en términos de la otra. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la ecuación de continuidad que nos dice que la cantidad de flujo, la cantidad de líquido en un lado tiene que ser igual a la cantidad de líquido en el otro lado. El agua que sale es igual al agua que entra. Y pues ahí despejamos y podemos escribir que la velocidad 1 es igual al área 2 sobre el área 1 por la velocidad 2. ¿Y en dónde vamos a utilizar esto? Pues lo vamos a sustituir en la ecuación de Bernoulli, de tal manera que en lugar de escribir velocidad 1, vamos a escribir área 2 sobre área 1 por velocidad 2. Adicionalmente, en la ecuación de Bernoulli vamos a eliminar dos términos. ¿Cuáles van a ser esos dos términos? Los términos que corresponden a la densidad, gravedad y altura. ¿Por qué? Porque nuestra tubería está completamente horizontal, entonces ambos extremos los tendríamos a la misma altura. Entonces H1, H2, H1 y H2 son iguales y los términos se eliminarían naturalmente. Entonces podemos eliminar esto. ¿Y cómo quedaría entonces nuestra ecuación? Un medio de la densidad por área 2 al cuadrado sobre área 1 al cuadrado por velocidad 2 al cuadrado más la presión 1 debe ser igual a un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, más presión 2. Aquí lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad 2, porque todo lo demás sí lo podemos encontrar. Área 1 y área 2 es pi por radio al cuadrado. Tenemos tenemos los diámetros en ambos casos, entonces podemos calcular las áreas. Las presiones 1 y presiones 2 las dan directamente. Entonces, haciendo, pues primero pasamos lo que sería esta velocidad del otro lado y factorizamos para tener que un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, área 2 al cuadrado sobre área 1 al cuadrado, menos 1, tiene que ser igual a presión 2 menos presión 1. Por último nos quedaría entonces que velocidad 2 va a ser igual a 2 veces presión 2 menos presión 1 sobre la densidad, área 2 al cuadrado sobre área 1 al cuadrado, menos 1, y todo esto le sacamos la raíz. En este caso podemos calcular las áreas y también podemos sustituir el resto de los valores en nuestra ecuación y nos daría entonces que la velocidad 2 es aproximadamente de 4 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la velocidad, no nos pide la velocidad, sino el flujo de agua, pues eso como lo calculamos, pues el flujo de agua en el punto 2 sería igual al área 2 por la velocidad 2. Y esto nos va a dar 5.6 por 10 a la menos 3
metros cúbicos de agua sobre segundo. Es la cantidad de agua es la cantidad de agua que sale cada segundo, son 5.6 por 10 a la menos 3. Este sería el resultado de nuestro ejemplo. Tenemos que un tanque grande descubierto por arriba está lleno de agua. El tanque tiene una fuga de forma circular en la pared a una profundidad de 16 metros. La cantidad de agua que sale del tanque a través de la fuga es de 0.0025 metros cúbicos por minuto. ¿Cuál es el radio de la fuga? Ok, pues entonces aquí lo que podemos hacer es hacer las siguientes suposiciones. Tenemos nuestro tanque y aquí tenemos la fuga a una profundidad de 16 metros. Asumimos que el área del tanque, o sea, la área descubierta es mucho mayor, vamos a decirle área 1, al área de la fuga. Al hacer esa suposición, podemos también suponer entonces que la velocidad 1 es igual a 0. No es completamente cierto, pero es una buena aproximación. ¿Por qué? Porque a pesar de que pues, el agua estaría saliendo por la fuga, pues el nivel de agua estaría disminuyendo muy, muy, muy lentamente, de una manera casi imperceptible. Considerando esas dos cosas, lo que podemos hacer es entonces utilizar la ecuación del sifón, que nos dice que la velocidad de salida simplemente es igual a la raíz de 2GH. Esta también la podemos obtener a partir de la ecuación de Bernoulli, tomando en cuenta lo que acabamos de decir, que la velocidad 1 pues, sería prácticamente 0. Con esto pues lo único que nos queda es sustituir, pues 2, la gravedad es 9.81 y h sería la profundidad, 16 metros. Sustituyendo en la ecuación nos va a dar una velocidad aproximada de 17 metros sobre segundo. Ok, ahora lo que tenemos que hacer pues sería relacionar esto con el líquido que está saliendo. El líquido que está saliendo tenemos que es 0.0025 metros cúbicos sobre minuto, o estaremos hablando de, vamos a reescribirlo otra vez, 0.0025 metros cúbicos sobre minuto, que sería igual a aproximadamente 4.16 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. ¿Por qué lo convertimos a segundo? Pues para obtener las mismas unidades que nuestra velocidad, que está en metros sobre segundo. Muy bien. Ahora nosotros sabemos que la cantidad de líquido que sale también es igual al caudal o al flujo, que es igual a área por velocidad. Nosotros pues ya sabemos el caudal, ya sabemos la velocidad, entonces lo que nos interesaría sería el área va a ser igual a la cantidad de líquido, pongamos el flujo de líquido, sobre la velocidad. Estaremos hablando de 4.16 por eso a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo sobre 17.71. Esto nos da aproximadamente 2.35. Esta es una fuga muy, muy, muy pequeña. Estamos en metros cuadrados. Todavía no acabamos, pues nos está pidiendo el radio de la fuga, no el área de la fuga. Pero pues esto ya es un poquito más sencillo. También nosotros ya sabemos cuánto va el área y también sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Si nos queremos el radio, lo podemos despejar y el radio va a ser igual a área sobre pi y a esto le sacamos raíz. Esto nos daría aproximadamente 8.65 por 10 a la menos 4 metros. Estamos hablando de casi 1 milímetro es el radio de la fuga. Y eso sería entonces el resultado de nuestro ejercicio. Este ejemplo nos dice, un objeto de 25 kilogramos se desplaza sobre una trayectoria como lo que se muestra.
Existe una fuerza de fricción cinética de 30 newtons entre los puntos B y C, y esa tiene una longitud, el tramo entre los puntos B y C tiene una longitud de 15 metros. Si la velocidad inicial del objeto es de 10 metros sobre segundos, determina la energía cinética, potencial y térmica después de que el objeto pasa por el área con fricción. La distancia máxima que se comprimirá el resorte si su constante elástica es de 5000 Nm. Ok, vamos a empezar con el primer inciso, la primera parte de la pregunta. Energía cinética, potencial y térmica después de que el objeto pasa por el área de fricción. Primero vamos a dibujar la figura porque no la tenemos. Es algo de esta forma. Entonces nuestro objeto parte del punto A con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Después sube y una altura de 3 metros y llega al punto B, y a partir de B hasta C tenemos una longitud de 15 metros con una fuerza de fricción constante de 30 newtons. Después del punto C otra vez no tenemos fricción y al final tenemos el resorte. Ese es como que nuestro diagrama. Entonces lo que vamos a hacer ahorita sería calcular la energía cinética, potencial y térmica después de que el objeto pasa por el área con fricción. Para eso necesitamos saber cuál es la energía total del sistema. Y pues vamos a usar la energía inicial. La energía total del sistema va a ser igual a la cinética inicial más la potencial inicial más la térmica inicial. La potencial inicial la vamos a decir como 0, porque pues en el punto A estamos a una altura de 0. La térmica inicial la vamos a manejar como 0, porque como todavía no hemos desplazado ninguna parte con fricción, no se ha generado calor. Mientras que la cinética inicial sí la vamos a manejar con un valor que sería un medio de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado, donde la masa es 25, la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, y esto nos daría aproximadamente, bueno, nos da exacto de hecho en 1250 joules. Entonces ya tenemos lo que es la energía total del sistema. Ahora sí, con esto vamos a ver cuál sería la energía después del punto C. Bueno, el punto C que es cuando ya acabó la parte con fricción. Entonces, la energía en el punto C, que tiene que ser la energía total, será igual a la energía cinética en el punto C, más la energía potencial en el punto C, más la energía térmica en el punto C. Y esto tiene que ser 1250. La energía potencial la podemos calcular de manera sencilla con mgh, donde la altura es de 3 metros. Sustituyendo nos daría aproximadamente 735. Entonces, esta es la energía potencial en el punto C. La energía térmica la podríamos calcular como la energía que se generó cuando el objeto se desplazó por el área con fricción. Entonces, la energía térmica es igual a la fuerza de fricción por la distancia recorrida donde hubo fuerza de fricción. Estamos hablando de fuerza de fricción por la distancia. En este caso, pues serían los 15 metros por los 30 newtons. Esto nos da 450 joules. En el caso de la energía cinética la podemos obtener despejando lo que tenemos aquí. Tenemos que la energía cinética en el punto C va a ser igual a la energía total menos la potencial menos la térmica. Esto nos va a dar una energía cinética de 64. Con eso entonces ya tenemos el primer inciso que nos pide la energía cinética, potencial y la térmica en el punto después de
que acaba el área con fricción. Para la segunda parte, la distancia máxima que se puede comprimir el resorte, si consideramos que su constante elástica es de 5000 Nm. Ok, en este caso pues no es tan complicado. Nosotros sabemos entonces que la energía cinética que lleva el resorte, la caja, el objeto es de 64.25 joules. Y pues vemos que el resorte está a la misma altura que el punto C, por lo tanto no va a cambiar la energía potencial. Tampoco va a cambiar la energía térmica porque no hay más fricción, entonces simplemente la energía cinética se va a convertir en energía potencial elástica. Por lo tanto, cuando el resorte está comprimido, la energía cinética del punto C va a ser igual a la energía potencial elástica con el resorte comprimido. Y esto sería igual a los 64 que tenemos. Una vez que ya sabemos la energía potencial elástica, nosotros sabemos que también se puede calcular como un medio de K minúscula, es decir, la constante del resorte, por X cuadrada. Podemos despejar X y nos quedaría 2 veces la energía potencial sobre la constante. Y simplemente tendríamos que sustituir los valores que ya tenemos. Esto nos daría entonces 0.16. El resorte se comprimió 16 centímetros. Esos serían los resultados de este ejercicio. El último ejemplo nos dice: se tiene una tubería formada por diferentes secciones. La primera sección es horizontal, está a una profundidad de 3 metros, tiene una presión de 2 atmósferas y el agua circula con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Posteriormente la tubería sube gradualmente de altura hasta llegar a la segunda sección, que es otro tramo horizontal de 1 metro de profundidad, con área de 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y velocidad de 3 metros sobre segundo. La última sección es una tubería vertical, en donde al final el agua sale a la superficie. Y vamos a considerar que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Con esto hay que determinar el área de la tubería en la primera sección, la presión del agua en la segunda sección y la velocidad con la que el agua sale a la superficie. Ok, vamos comenzando entonces con la primera parte, el inciso A, que sería el área de la tubería en la primera sección. Ok, vamos a ver qué información tenemos de la primera y de la segunda sección. En la primera sección tenemos pues, su profundidad, su presión y su velocidad. Y en la segunda tenemos área, profundidad y velocidad. Con esto podríamos saber que el agua que circula al inicio de la tubería, es en la primera sección, tiene que ser la misma cantidad que circula en la segunda trama. ¿Por qué? Porque pues, el agua que entra tiene que ser el agua que sale. No podemos crear o desaparecer el agua. Con esto pues simplemente podemos usar entonces la ecuación de continuidad diciendo que el área de la sección 1 por la velocidad de la sección 1 tiene que ser igual al área de la sección 2 por la velocidad de la sección 2. Despejando, tenemos que entonces que el área de la sección 1 es igual a velocidad 2 sobre velocidad 1 por área de sección 2. Velocidad 2 ya la tenemos, es de 3 metros sobre segundo, velocidad 1, 5 metros, que era la sección 2, 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, sustituyendo todos estos valores en la ecuación, tenemos que el área de la sección 1 es de 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y con eso ya tenemos nuestro primer resultado. La segunda parte nos pide la presión del agua en la segunda sección. Ok, en esta ocasión, como estamos hablando de presiones y son dos tramos diferentes, podemos utilizar lo que sería la ecuación de Bernoulli, que es como nuestra ecuación de conservación de energía cuando tenemos fluidos, que nos diría que un medio de la densidad del agua por velocidad en el tramo 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por la altura 1, más la presión 1,
debe ser igual a 1/2 de la densidad por velocidad en el tramo 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2, más presión 2. Ok, de aquí nosotros sabemos que bueno, de hecho ni siquiera dibujé, voy a dibujar la tubería, que sería algo así. Este sería nuestro tramo 1, nuestro tramo 2 y el tramo 3 es vertical. Yo lo que voy a hacer es, voy a tomar el tramo 1 como la altura de referencia. Que está sumergido 3 metros, pero pues yo lo tomo como 0 metros. Con eso el tramo 2 entonces tendría una altura de 2 metros, porque está sumergido solamente 1 metro, y el final del tramo 3 estaría a una altura de 3 metros, que es la superficie. Entonces, con esta información, nosotros decimos que la altura del tramo 1 es de 0 metros, por lo tanto podemos eliminar este término. Y después lo que nos interesa es la presión en el tramo 2. Por lo tanto, hay que despejar la presión y la ecuación despejada nos quedaría la presión 2 debe ser igual. Este lo pasamos del otro lado, restando y factorizamos 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Este lo pasamos del otro lado restando. Menos densidad por gravedad por altura 2. Más la presión. Sustituyendo todos esos valores en la ecuación, vamos entonces a encontrar que la presión 2 es aproximadamente 191.030 pascales. Y recordando que nos dice que la presión 1 es igual a 2 atmósferas y una atmósfera la estamos manejando como 101.325. La última pregunta nos pide la velocidad con la que el agua sale a la superficie. En este caso, ¿qué hacemos? Pues podemos aplicar nuevamente lo que sería la ecuación de Bernoulli. Podemos relacionar el, el tramo 2 con el tramo 3 o el tramo 1 con el tramo 3. En este caso vamos a usar el 2 y el 3 y nos quedaría entonces que 1/2 de la densidad de la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por gravedad por la altura 2 más la presión del tramo 2 que lo acabamos de calcular debe ser igual a 1/2 densidad por velocidad del tramo 3 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 3 más presión 3. En este caso, la presión 3, vemos que el final de la tubería da al aire libre. Entonces eso quiere decir que está a la presión atmosférica o está a una atmósfera. Presión 3 es una atmósfera. Queremos despejar la velocidad. Pues tenemos que despejar, factorizar. Y al final, pues nos quedaría. Ya voy a escribir todo el despeje. 2 veces 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más la densidad por gravedad por H2, altura 2 menos altura 3 más la presión 2 menos la presión 3. Todo esto sobre la densidad y todo esto le sacamos raíz. Eso lo obtenemos, debe despejar la velocidad 3 al cuadrado. Si sustituimos todos los valores y hacemos los cálculos de la expresión, vamos a entender que la velocidad 3 es casi 13 metros sobre segundo. Ese sería nuestro último resultado.